Hola a todos, continuamos con nuestra lectura de la Biblia en un año. Recordemos que lo importante acá es que estemos leyéndola todos los días, la palabra de Dios, que nos llenemos de ella, que podamos aplicarla. Yo voy a leer Génesis 42 y también Mateo 15. Vamos a estar hoy día también y mañana leyendo solamente un capítulo de Génesis y después vamos a retomar con una lectura un poco más largas. Así que vamos ahí. Génesis 42, recordemos que estamos con la Nueva Biblia de las Américas, así que leo para ustedes. Estamos con José. José está en Egipto, José le fue mal, José ahora después le fue bien, pudo interpretar estos sueños por la gracia de Dios, reconociendo siempre a Dios en todo esto. Es muy importante acá todo ese reconocimiento que se está dando acá, de que Dios está con José y también de que el poder para interpretar estos sueños, que fue algo puntualmente dado a José, es de parte de Dios. Génesis 42. Viendo Jacob que había alimento en Egipto, dijo a sus hijos: ¿Por qué se están mirando? He oído que hay alimento en Egipto. Y añadió: Desciendan allá y compren de allí un poco para nosotros, para que vivamos y no muramos. Entonces 10 hermanos de José descendieron para comprar grano en Egipto, pero José no envió con sus hermanos a Benjamín, pero Jacob, perdón, no envió con sus hermanos a Benjamín, hermano de José, porque dijo: No sea que le suceda algo malo. Los israelitas fueron junto con los que iban a comprar grano, pues también había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el que mandaba en aquel país. Él era quien vendía a todo el pueblo de la tierra. Cuando los hermanos de José llegaron, se postraron ante él rostro en tierra. Al ver José a sus hermanos, los reconoció, pero fingió no conocerlos, y les habló duramente, y les dijo: ¿De dónde han venido? De la tierra de Canaán, para comprar alimento, le respondieron ellos. José había reconocido a sus hermanos, aunque ellos no lo habían reconocido a él. José se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo: Ustedes son espías, han venido para ver las partes indefensas de nuestra tierra. No, señor mío, le dijeron ellos, sino que tus siervos han venido para comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un mismo padre, somos padres honrados. Tus siervos somos hombres honrados, tus siervos no son espías. No, sino que ustedes han venido para ver las partes indefensas de nuestra tierra, les dijo. Pero ellos dijeron: Tus siervos eran 12 hermanos, hijos del mismo padre en la tierra de Canaán, y el menor está hoy con nuestro padre, y el otro ya no existe. Entonces José les dijo: Es tal como les dije, ustedes son espías. En esto serán probados por vida de Faraón, que no saldrán de este lugar a menos que su hermano menor venga aquí. Envíen a uno de ustedes y que traigan a su hermano mientras ustedes quedan presos, para que sean probadas sus palabras, a ver si hay verdad en ustedes. Y si no, por vida de Faraón, ciertamente son espías. Y los puso a todos juntos bajo custodia por 3 días. José les dijo al tercer día: Hagan esto y vivirán, pues yo temo a Dios. Si son hombres honrados, que uno de sus hermanos quede encarcelado en su prisión. El resto de ustedes vayan, lleven grano para el hambre de sus casas, y tráiganme a su hermano menor para que sus palabras sean verificadas y no morirán. Y así lo hicieron. Entonces se dijeron el uno al otro: Verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no lo escuchamos. Y por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Rubén le respondió: ¿No les dije yo, no pequen contra el muchacho, y no me escucharon? Ahora hay que rendir cuentas por su sangre. Ellos, sin embargo, no sabían que José los entendía, porque había un intérprete entre él y ellos. Y se apartó José de su lado y lloró. Cuando volvió a ellos y les habló, tomó de entre ellos a Simeón y lo ató a la vista de sus hermanos. José mandó que le llenaran sus vasijas de grano y que devolvieran el dinero a cada uno poniéndolo en sus sacos y que les dieran provisiones para el camino.
Y así se hizo con ellos. Ellos pues cargaron el grano sobre sus asnos y se fueron de allí. Y cuando uno de ellos abrió su saco para dar forraje a su asno, en la posada, vio que su dinero estaba en la boca de su costal. Entonces dijo a sus hermanos, me ha sido devuelto mi dinero, y miren, está en mi costal. Y se les sobresaltó el corazón. Y temblando, espera un segundito, ahí sí. Y temblando se decían el uno al otro, ¿qué es esto que Dios nos ha hecho? Cuando llegaron a su padre Jacob en la tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había sucedido. El hombre, el señor de aquella tierra, nos habló duramente y nos tomó por espías del país. Pero nosotros le dijimos, somos hombres honrados, no somos espías. Éramos 12 hermanos, hijos de nuestro padre. Uno ya no existe, y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces el hombre, el señor de aquel país, nos dijo, por esto sabré que son hombres honrados. Dejen uno de sus hermanos conmigo, y tomen grano para el hambre de sus casas, y márchense. Pero tráiganme a su hermano menor, para que yo sepa que ustedes no son espías, sino hombres honrados. Les devolveré a su hermano, y podrán comerciar en la tierra. Cuando vaciaron sus sacos, el atado del dinero de cada uno estaba en su saco. Y al ver ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Y su padre Jacob les dijo, ustedes me han privado de mis hijos. José ya no existe, y Simeón ya no existe, y ahora se quieren llevar a Benjamín. Todas estas cosas son contra mí. Entonces Rubén habló a su padre, puedes dar muerte a mis 2 hijos, si no te lo traigo. Ponlo bajo mi cuidado, y yo te lo devolveré. Pero Jacob dijo, mi hijo no descenderá con ustedes, pues su hermano ha muerto, y solo él me queda. Si algo malo le acontece en el viaje, es en que van, harán descender mis canas con dolor al Seol. Y lo vamos a dejar hasta acá, y vamos a ir a Mateo, capítulo 15. Vamos ahí, Mateo 15. Bien. Ya Jesús alimentó a los 5.000, ya Jesús demostró su poder al andar sobre el mar ante sus discípulos, y ahora llegamos a Mateo 15. Entonces se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, por tus discípulos quebranta la tradición de los ancianos. No, perdón. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Jesús les preguntó, ¿por qué también quebrantan ustedes el mandamiento de Dios a causa de su tradición? Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío con que pudiera ser ayudado, no, no necesitará más honrar a su padre o a su madre. Y así ustedes invalidaron la palabra de Dios por causa de su tradición. Hipócritas, bien profetizó Isaías de ustedes cuando dijo, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, pues en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Llamando junto a él a la multitud, Jesús les dijo, oigan y entiendan, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se escandalizaron cuando oyeron tus palabras? Pero él contestó, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. Déjenlos, son ciegos, guías de ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Entonces Pedro dijo a Jesús, explícanos la parábola. Jesús les dijo, ¿también están ustedes aún faltos de entendimiento? ¿No entienden que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina? Pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre, porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios,
fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Saliendo Jesús de Sidón, saliendo Jesús de allí, se retiró a la región de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea, que había salido de aquella región, comenzó a gritar: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está terriblemente endemoniada. Pero él no le contestó nada, y acercándose sus discípulos le rogaban: atiéndala, pues viene gritando tras nosotros. Y Jesús respondió: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero acercándose ella se postró ante él diciendo: Señor, ayúdame. Y él le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Ella respondió: sí, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y su hija quedó sana desde aquel momento. Pasando Jesús de allí, vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte, se sentó allí. Y vinieron a él grandes multitudes, trayendo consigo lisiados, ciegos, mudos y otros enfermos, y los pusieron a sus pies. Y él los sanó, de modo que la muchedumbre se maravilló al ver que los mudos hablaban, los lisiados quedaban restaurados, los cojos caminaban, y los ciegos veían, y glorificaron al Dios de Israel. Entonces Jesús, llamando junto a él a sus discípulos, les dijo: tengo compasión de la multitud, porque ya hace 3 días que están aquí y no tienen que comer, y no quiero despedirlos sin comer, y no sea que desfallezcan en el camino. Y los discípulos le dijeron: ¿dónde podríamos conseguir en el desierto tantos panes para saciar una multitud tan grande? ¿Cuántos panes tienen?, les preguntó Jesús. Ellos respondieron: 7, y unos pocos pececillos. Y él mandó a la multitud que se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes y los peces, y después de dar las gracias, los partió y empezó a darlos a los discípulos, y los discípulos a las multitudes. Comieron todos y se saciaron, y recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas llenas. Los que comieron fueron 4.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Después de despedir a la muchedumbre, subió a la barca y se fue a la región de Magadán. Bien, bien. Leímos ya a José encontrándose con sus hermanos. Vemos acá también a Jesús discutiendo con los fariseos, con los religiosos de aquella época, sobre qué es lo que contamina al hombre, sobre lo que entra ahí o lo que está en su corazón finalmente. Entonces, esto va más profundo de lo que se puede ver. Hay tradiciones que no pueden ser puestas por delante de la palabra de Dios. Entonces, por supuesto, la palabra siempre tiene que ser bien entendida, bien aplicada. Hay tradiciones que pueden ser importantes en la vida de los cristianos, pero no pueden ser puestas sobre eh, la, la- los mandamientos de Dios, sobre todo si lo llegan a invalidar. Entonces Jesús acá trata a estas personas de una manera, a los religiosos los trata de una manera que uno puede ver bien, bien dura. Ellos son los que tienen la responsabilidad de mostrar la gracia del Señor, la ley del Señor enseñada fielmente, con amor también, mostrando el camino de redención, la esperanza que tienen que poner en aquel Mesías que finalmente está delante de sus ojos, y no lo hacen, pero cuando se encuentra con el pueblo los ve con compasión. Es una eh, visión totalmente diferente. Entonces vemos eso en Jesús, muestra compasión con aquel que está desprovisto de esta guía de la palabra de Dios, y juicio finalmente, o dureza podríamos decir, con aquellas personas que tienen la responsabilidad, que tienen la palabra ahí, que tienen que enseñárselo al pueblo y no lo hacen como deben. Entonces, por ejemplo, José también ahora ve que trata con dureza a estas personas que en su momento los trataron mal a él de una manera horrible, de hecho, terriblemente, pero vamos a ver después que la gracia también se ve ahí
ahí presente. De pronto hay que confrontar a las personas. José confronta a estas personas de una forma muy, muy dura, pero era necesario también para que el corazón de ellos se ablandara y para que también pudieran ahora conocer la verdad. Y la verdad acá era que José era su hermano y que José estaba delante de ellos. Bueno, ahí se va a ver cómo también Dios va tratando en el corazón de ellos y sobre todo en el corazón de José, que es una persona más, es una persona caída también, es una persona que necesita del consuelo de Dios, así como todos nosotros, todos necesitamos de este consuelo, todos necesitamos de que la verdad nos sea revelada, que nos sea quitado el velo que nos impide entender, que nos impide ver lo más hermoso que puede estar acá. Esto no es solamente ley, no es solamente mandamiento, sino que es la gracia de Dios presente. Bueno, ahí por supuesto nosotros podemos ver mucho más. Esto es simplemente una pequeña conexión que podemos hacer con aquellos dos textos. Ustedes también tienen la responsabilidad ahora de buscar más, de ver de qué está hablando la palabra acá y buscar aplicarla cada uno de estos textos, de estos capítulos, a sus vidas. Y bueno, por supuesto vamos a finalizar orando. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque podemos verla, podemos entenderla ahora. Quizás no podemos ver el dolor de José, no podemos ver el miedo de estos hermanos, de la tristeza de Jacob, no podemos ver la compasión totalmente de Jesús que estaba viviendo, la irresponsabilidad de los fariseos, no podemos dimensionar todavía la necesidad que estas personas tenían de Jesús y tampoco la necesidad que nosotros tenemos de nuestro Dios. Ayúdanos, Padre Santo, a entender eso, el peso de nuestro pecado, la necesidad que tenemos de ir ante Jesús y el gran valor de aquella salvación que tenemos en Él. Te pedimos, Señor, que abra nuestros ojos para ver esto cada vez más claramente, para poder disfrutarlo más y valorar aquel Dios que es nuestro Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que Dios les bendiga. Un gran abrazo.